El fantasma de la Basílica de Guadalupe. Hace años había un capellán en la antigua Basílica de Guadalupe. Se dice que la persona era muy cumplida y puntual, que nunca dejó de hacer bien su tarea. En cierta época en la que el clima se volvió hostil con los habitantes de la Ciudad de México, el viento fue tan frío que hubo muchas personas que con tan solo recibir un soplido de aire gélido se enfermaron gravemente. Una de las víctimas de dicha temporada fue el capellán, que en 2 días vio mermada su salud, a tal grado que sentía escalofríos constantes y ardía en calentura. Sin embargo, incluso cuando había caído en cama por razones de enfermedad, había sido muy celoso de cumplir con su responsabilidad, por lo que a la hora que le correspondía se levantaba a hacer su trabajo, a pesar de las recomendaciones del abad y de las personas cercanas que le indicaban que debía guardar reposo. Pero éste continuó haciendo el esfuerzo de ir a las cuerdas y tocar las campanas, no dejando a nadie que lo hiciera por él. Tantas levantadas y exponerse al frío provocaron que ya no le hicieran efecto los preparados medicinales que le llevaban las ancianas. Los baños de pies fueron contraproducentes porque salía con el cuerpo caliente y regresaba en estado de choque por el cambio de temperatura. La muerte sorprendió al capellán, que había sido durante mucho tiempo el encargado de tocar las campanas de la basílica antigua, siendo digno de reconocimiento su empeño en continuar haciendo su labor. Pero también fue el centro de comentarios que hacían ver su inútil terquedad, ignorando las recomendaciones que le hacían, ya que si se hubiera cuidado, podría haber salido de la enfermedad. Sin embargo, desde entonces, se cuenta que hay veces en que las campanas comienzan a sonar sin motivo aparente. La gente atribuye a esto que tal vez el alma del capellán aún sigue cumpliendo con su tarea. Ya tiene tiempo que se retiraron las cuerdas para mover las campanas, y el fenómeno sigue repitiéndose aún. El hombre en el bosque. Cuando era pequeña, esta chica a la que le ocurrió la historia y su hermano, 2 años menor, solían quedarse solos en su casona familiar mientras sus padres trabajaban. Vivían en el campo, en una casa grande. Uno de esos días, decidieron salir a jugar fuera y terminaron paseando por el bosque, al norte del pueblo donde vivían. Un día, ambos niños vieron a un hombre sentado en una piedra. En lugar de tener miedo, la curiosidad les hizo acercarse. Aquel hombre era un anciano que vestía una túnica larga y blanca, igual que su larga barba que le llegaba hasta el pecho. El hombre les vio y les hizo un ademán para que se acercaran. Los niños, confiados, se acercaron al extraño y curiosamente se sintieron muy a gusto desde el primer momento, como si transmitiera su propia paz. Sin hablar, el anciano con pinta de profeta alzó las manos y con gesto de preocupación las posó sobre la frente del pequeño, el hermano menor, que en ese momento tenía 6 años. Cerró los ojos y murmuró algo que ninguno de los 2 niños pudo entender. Después se alejó de los niños y desapareció en el bosque. Al día siguiente, aquel hombre fue encontrado muerto por causas naturales bajo un árbol. La casa de campo. Mi prima me contó cierta vez que en la casa donde ella vivía pasaban cosas malas, que ella presentía que ahí había algo muy malo. Igual mi tía, que decía que desde que llegó a vivir ahí se sentía intranquila y se enfermaba seguido, que en las noches escuchaba ruidos como rasguños en la pared. Los perros aullaban hasta morir, y a veces, cuando mi tía salía a ver qué pasaba, veía la figura oscura de un hombre bajo el zapotal de esa casa. Los perros aullaban al contemplar esa figura y se retorcían en aullidos de terror. Un día decidimos mi abuela, mi hermana y yo ir de día de campo a la casa de mi prima. Cuando llegamos, el lugar era muy bonito. Cerca
Había un riachuelo, mucha vegetación. Desde el momento en que llegué me sentí intranquila. No sé, como que había algo en el ambiente que no me gustaba nada. Lo raro era la sensación que ocurría en pleno día, como a la 1 de la tarde, y se sentía mucho miedo, una sensación de pesadez. Recuerdo que jugábamos con las Barbies en los lavaderos bajo una covacha. Entonces, mi prima y hermana salieron a traer algo y me quedé sola. Empecé a sentir un miedo indescriptible. Nunca había sentido algo así. Presentía que algo o alguien estaba detrás de mí mirándome. Entonces salí precipitadamente con el corazón en un vilo. Sentí que si permanecía un minuto más ahí, sola con eso, atrás de mí, iba a haber algo que haría que me muriera de terror. A la semana, mi prima y mi tía abandonaron la casa, porque les contaron que ahí otras personas veían al diablo. Veían como que había un incendio, escuchaban gritos y muchas cosas más. Y alguien más le dijo que los antiguos dueños de esa casa igual salieron huyendo de algo que los atormentaba todos los días, día y noche. No sé a ciencia cierta qué sucedió en ese lugar, que hasta la fecha sigue inhabitable. La pasajera. ¿Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos? Lo que sé es lo que sucedió a un padre y su hijo, que hace un par de años fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado. Al salir del cementerio, abordaron su auto, un chico. La pasajera. ¿Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos? Lo que sé es lo que sucedió a un padre y a su hijo, que hace un par de años fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado. Al salir del cementerio abordaron su auto, un compacto, y al hacer un alto para el que de la entrada los dejara pasar, vieron por un instante a una mujer de edad vestida con recato y llevando amplios lentes oscuros que le suprimían los ojos, de pie junto al vehículo, sonriendo. En cuanto salieron a la calle, el hijo, que era el conductor, dio un respingo al oír a su padre gritarle que acelerara, porque se había metido. El hijo miró instintivamente por el retrovisor y, en efecto, halló a la vieja sentada en el centro del asiento trasero, absolutamente inmóvil, pese a los tumbos que daba el auto. El padre estaba fuera de sí, pegaba de gritos, manoteaba, exclamaba oraciones e intentaba no mirar hacia atrás, pero al final se sobrepuso al miedo, giró el cuerpo y en vano intentó quitarle los anteojos a la pasajera. Su testimonio es que parecía que tocaba una escultura de hielo, a lo que solo podrían quitársele partes si se usaban martillo y cincel. Dado el fracaso, el señor ordenó al hijo que se detuviera junto a una patrulla que casualmente estaba orillada. Ambos salieron atropelladamente y también atropelladamente rogaron a los uniformados que revisaran el vehículo porque alguien se había subido. Los hombres ojearon con desgano el pequeño auto e encogieron los hombros y anunciaron que no había anomalías. Mientras padre e hijo se tranquilizaban, los patrulleros se fueron entre risas. Había una parroquia a 2 cuadras. El hijo corrió a ella, tomó agua bendita en un envase y volvió precipitadamente. El padre ya estaba sosegado y se calmó aún más cuando salpicaron de agua bendita no solo el asiento trasero, sino todo el interior del auto, cajuela y motor incluidos. Siguieron su camino en paz. Hasta la fecha no han vuelto a acercarse a este cementerio o a ninguno otro. La venganza después de la muerte. En 1933 enterraron a una bella joven de solo 20 años llamada Carmen. La joven, según decían, había fallecido en extrañas circunstancias.
No se conocía el motivo de su fallecimiento, pero del pueblo se decía que había sido su propia hermana mayor, Ángela, la que le había quitado la vida. Ángela era todo lo contrario a Carmen. Tenía un carácter totalmente distinto, antipático, y además no era bella como Carmen. Era evidente la constante envidia que sentía Ángela por su hermana, así que el rumor parecía un hecho más que probable, que ella le había quitado la vida. Y ocurrió que desde el fallecimiento de Carmen, Ángela no volvió a descansar. Se cuenta que el espíritu de Carmen la persiguió implacable en todo momento del día y de la noche, acosándola con aire vengativo, recriminándole su fatal acto, el asesinato del que había sido víctima por su propia hermana. Al parecer, Ángela era la única que podía oír a su hermana, la sentía en su propia cabeza, y cada palabra pronunciada por el espíritu le retumbaba en el cerebro, produciéndole más ansiedad y pánico. Desesperada por aquel tormento, Ángela enloqueció y se ahorcó en un árbol a los 10 meses de enterrar a su hermana. Visiones y premoniciones. Esta historia la vivieron Mari y su hija Elena, de 26 años. La hija vivía en un edificio de apartamentos al otro lado de la calle donde vivía la madre. Una noche, Elena dormía profundamente cuando se despertó al escuchar fuertes voces. Era su madre que gritaba: «Elena, ¿estás ahí? Déjame entrar». Elena se dirigió a la puerta y al abrir se encontró con su madre nerviosa. Mari quería saber por qué Elena había llamado a su puerta unos minutos antes. Elena miró a su madre estupefacta. Ella no había ido a casa de su madre, no había llamado a su puerta. Es más, se había acostado a las 11 de la noche y no despertó hasta ese momento. Mari, alarmada, le dijo que aquello no era posible, porque ella le había visto y había hablado con ella. Es más, según Mari, Elena le dijo que fuera inmediatamente a su casa sin hacer preguntas. Entonces, un estruendo las dejó atónitas, y madre e hija corrieron para asomarse por la ventana, en la acera de enfrente. Había un escape de gas que había provocado una explosión en el edificio donde vivía Mari.